compañeros, hoy le vamos a hablar sobre la estructura de un informe fiscal y el dictamen de un revisor fiscal. Tenemos que la estructura de un informe fiscal es importante, pues ya que esto lo realiza un revisor fiscal en Colombia, donde el revisor fiscal viene siendo como el ojo de la empresa, ya que es un auditor el que se encarga de verificar que todo esté en orden. Además, pues su informe es el resultado pues de su arduo trabajo. Este documento es muy fundamental o importante, ya que aquí pues se representan los resultados de su auditoría. Además, evalúa los estados financieros y el control interno pues de la empresa. Este documento viene siendo muy clave o demasiado importante para los accionistas, los inversionistas y el público en general, ya que aquí se genera una confianza sobre la situación pues, de la empresa. Por otro lado, la estructura pues, de un informe no se hace porque sí, no es aleatoria, sino que esta tiene una normativa en específico que en Colombia la estructura pues, de este informe se basa en el decreto 2270 del 2019, que incorpora las normas internacionales de auditoría NIA y específicamente la NIA 700. Entonces, tenemos que la estructura está el título y el destinatario. En el informe, todo informe debe llevar un título claro para que no se confunda con otros. Un ejemplo puede ser Informe del Revisor Fiscal Independiente. Este título que dice independiente es clave, ya que se asegura que el revisor no tiene pues, conflictos de interés. Además, debe estar dirigido a las personas correctas, como la Asamblea pues, General de los Accionistas, la Junta Directiva que esté al mando pues, de la empresa. Entonces, el informe debe decir cómo va dirigido a los accionistas, a la empresa XYZ, para que estas personas pues, puedan tomar decisiones informadas sobre pues, este documento y pues, sobre las inversiones que tienen. El párrafo de opinión. Aquí es muy importante porque el revisor fiscal pues, da su conclusión final sobre si los estados financieros de las empresas son razonables o no. Es decir, no solamente es decir si la empresa está bien o está mal, sino darle información financiera como tal, o sea, bien, y decir si está justa o no está justa. También tenemos por otra parte pues tipos de opiniones, que son la opinión no modificada. Significa que los estados financieros pues están libres de incorrecciones o materiales. Tenemos la opinión con salvedades o calificada, es donde el revisor pues encuentra o haya un problema que no es tan grave. Un ejemplo puede ser con excepción del impacto de la no capitalización de los gastos en desarrollo. Los estados financieros presentan razonablemente la situación de la compañía. Aquí el revisor pues, señala un problema en específico, no todos. La opinión adversa significa que los estados financieros pues, no son confiables. Ejemplo, abro comillas, debido a que la empresa no ha contabilizado adecuadamente sus ingresos, en nuestra opinión los estados financieros no presentan razonablemente la situación financiera de la compañía. Cierro comillas. Está la denegación o abstención de opinión. Pues el revisor no puede formar una opinión porque no tuvo la información suficiente pues, para auditar. Entonces, un ejemplo, abro comillas, no pudimos pues, obtener evidencias de las auditorías suficientes y apropiadas pues, para sustentar esta opinión, por lo tanto, no expresamos una opinión sobre los estados financieros. Entonces, tercero, tenemos los fundamentos de la opinión. Aquí el revisor fiscal explica el por qué llegó a una conclusión o a esa conclusión de la revisión que realizó. Es una base técnica pues, para la opinión que él vaya a generar. También confirma que la auditoría se hizo pues, bajo las normas internacionales, que son un manual de instrucciones para poder auditar y también pues, declara su independencia y su ética. En cuestiones claves de la auditoría,
En esta sección es para dar más transparencia, especialmente en empresas grandes o cotizadas en bolsas, pues aquí se detallan los temas más complejos que puede tener un revisor a la hora de auditar. Responsabilidades y el cumplimiento. Entonces, responsabilidad de la administración y del gobierno de la entidad. El revisador fiscal pues no es el único responsable de realizar esta acción, pues esta sección también aclara que las gerencias de las empresas también son responsables pues de crear los estados financieros y de tener pues un buen sistema de control interno. Es decir, pues tener procedimientos para que pues la información sea segura y confiable. Por otro lado, la junta directiva también es responsable pues de supervisar pues esta gerencia. La responsabilidad del revisor fiscal. También acá se detalla lo que el revisor fiscal pues tiene que hacer. Su trabajo es planificar y ejecutar la auditoría para obtener pues una seguridad razonable o confiable pues de que estos estados financieros que se revisan pues no tengan errores graves. Esto implica aplicar un juicio profesional por ser escéptico, es decir, por no creer todo a primera vista, y comunicarse pues con la gerencia y la junta directiva pues para resolver este tipo pues, de inconvenientes si se llegarían a presentar. Informe sobre otros requerimientos ilegales y reglamentarios. Aquí en este punto, la característica muy especial de un revisor fiscal en Colombia no solo es el trabajo financiero que realiza, sino también el cumplimiento. El revisor fiscal pues debe informar que la empresa haya cumplido con otras leyes y regulaciones como el pago de los impuestos, el pago de la seguridad social o la legalidad de los libros de comercio. Pues un ejemplo, el revisor pues podría decir, abro comillas, adicionalmente hemos verificado el cumplimiento pues de las normas y la seguridad social. Y para la opinión de ellos o del revisor, podría decirse que la sociedad ha cumplido pues con las obligaciones en todos los aspectos materiales posibles. La firma, el número de tarjeta profesional y la fecha del informe. El informe debe estar previamente firmado pues, por el revisor fiscal o la firma pues, de la auditoría e incluir el número de tarjeta profesional, que es su identificación legal. La fecha es muy importante, pues ya que marca el final de su auditoría. También es importante porque el revisor no es solo responsable de estos eventos que ocurran después de esa fecha, es decir, después que él entregue el documento con la fecha en específico, el día que terminó su trabajo, de ahí para allá, pues él no se hace como responsable de lo que suceda. A continuación lo dejo con la compañera que le va a explicar el tema de las cuestiones claves en el dictamen del revisor fiscal. Buenas noches, mi nombre es Jimena Batista y el día de hoy voy a hablar sobre cuestiones claves en el dictamen del revisor fiscal. Pues aquí vemos que las cuestiones claves en este dictamen son los asuntos más significativos que surgieron durante la auditoría de los estados financieros según el juicio profesional del revisor. Esto debe ser comunicados a los usuarios del informe para comprender mejor la situación financiera de cualquier entidad. Estas cuestiones se identifican usando las normas internacionales como es la NIA 701, y estos también obligatoriamente se deben incluir en el dictamen del revisor fiscal. Tenemos como número 1, evento número 1, riesgo de fraude y la evaluación de controles internos. En este evento podemos ver que el revisor fiscal
tiene una responsabilidad y es la de evaluar el riesgo de que los estados financieros pues contengan errores materiales debido a cualquier tipo de fraude. Este análisis implica la evaluación de la cultura corporativa y si existe una cultura ética y de control en la entidad. También el análisis de la gestión del riesgo y cómo identifica y gestiona la administración de los riesgos del fraude, y también la revisión de transacciones inusuales, y aquí el revisor debe investigar transacciones que no sigan el curso normal pues de este negocio, especialmente aquellas que involucren a partes relacionadas. En el evento número 2 tenemos la continuidad del negocio. Esta es una de las cuestiones más críticas, ya que el revisor debe evaluar si la entidad tiene la capacidad de continuar operando en el futuro, y esto implica pues un análisis de la situación financiera. Esto quiere decir que hay que revisar los flujos de caja proyectados, la liquidez y la solvencia que tenga pues la empresa como tal. También inclusión de un párrafo de énfasis y si existe una incertidumbre material sobre la continuidad del negocio, el revisor fiscal debe incluir un párrafo de énfasis en su dictamen para alertar a los usuarios pues, de dicha empresa. En el puesto número 3 tenemos valoración de activos y provisiones, y en estos muchas veces el valor de los activos y pasivos no se puede determinar pues con certeza, ya que requiere juicios significativos por parte de la administración, y en este caso el revisor fiscal debe valorar los inventarios. Esto quiere decir que debe asegurarse de que el método de valoración de inventarios sea el apropiado y que las provisiones por obsolencia sean adecuadas. También activos intangibles. Él debe evaluar la razonabilidad de las estimaciones utilizadas para la valoración de activos intangibles y las marcas. Tenemos provisiones, paralíticos y contingencias. Este debe verificar que las provisiones para las posibles demandas o pérdidas futuras pues sean las adecuadas. En el evento número 4 tenemos cumplimiento de las normas legales y estatutarias. Y en este caso el revisor fiscal en Colombia tiene un rol especial, ya que en su función va más allá de la auditoría financiera, y él debe pues verificar el cumplimiento legal. Esto quiere decir que debe asegurarse de que la entidad cumple con el Código de Comercio, las normas tributarias y laborales, y también las regulaciones específicas del sector. También debe hacer una revisión de la gestión, y es que él debe observar si la gestión de la entidad se ajusta a las directrices establecidas o a los estatutos y las decisiones de la asamblea. Aquí les decía que debe identificar las partes relacionadas, asegurándose de que la empresa haya identificado y revelado pues todas estas partes. También tenemos evaluar la naturaleza de las transacciones, y aquí debe determinar si estas pues transacciones, valga la redundancia, sean realizadas en condiciones de mercado y si fueron debidamente autorizadas y registradas. Estas cuestiones clave, cuando se presentan en el dictamen, proporcionan una visión como holística de la salud financiera de la entidad, los riesgos que enfrentan estas y la calidad de su gobernanza. Pues el revisor fiscal, al comunicar estos temas, añade un valor significativo a su trabajo, yendo pues más allá de una simple opinión sobre esos números. Bien, buenas noches. Les habla Israel Polo y yo les hablaré acerca de los informes del revisor fiscal. El Código de Comercio estipula dos tipos de informes del revisor fiscal: dictámenes e informes, ambos dirigidos a la asamblea de acciones o juntas de socios. Además, en algunas situaciones, esto se podría requerir o emitir informes especiales sobre irregularidades, sobre actos de corrupción, entre muchos actos más. Encontramos aquí
en el artículo 207 del Código de Comercio, señala las funciones que debe cumplir el revisor fiscal o que debe ejercer en su profesión. Encontramos en sus funciones, la número 1 es cerciorarse de que las operaciones que se celebren se ajusten o se ajustan a las prescripciones de los estatutos o a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. Encontramos otra también, una segunda función es dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea o a la Junta de Socios, a la Junta Directiva, a la Junta de Gerentes, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. Aquí también podemos encontrar una tercera función, que es colaborar con las entidades gubernamentales que ejercen la inspección y la vigilancia de las compañías y redigirle los informes a lo que haya lugar o lo que sean solicitados. También podemos encontrar muchas más funciones. Entre ellas es velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la sociedad y de las actas de las reuniones de la Asamblea, de la Junta de los Socios y de la Junta Directiva, y porque se conserven debidamente la correspondiente, la sociedad, y que también lleven así los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. Encontramos también entre esas inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de las que en ella tenga en cuenta ella la custodia. Encontramos también que debe impartir instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. También debe autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe correspondiente. En ella también podemos encontrar que debe convocar a la Asamblea o a la Junta de Socios a reuniones extraordinarias cuando así lo juzgue necesario. Podemos en ella algo muy importante, y es que debe cumplir con las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos, y siendo ella compatibles con lo anterior, lo recomiende a la Asamblea o a la Junta de los Socios. Por ella, en lo último, podemos encontrar que debe reportar a la Unidad de Información y Análisis Financieros las informaciones catalogadas como sospechosas. Además, aquí entre otras normas como la Ley 43 de 1990 y la Ley 2195 de 2022, asignan al revisor fiscal otras funciones que debe entender. Y entre ellas es que debe denunciar actos de corrupción, que eso lo encontramos en la Ley 43 de 1990, dictaminar los estados financieros de las entidades en el artículo número 38 de la Ley 222 de 1995. También podemos encontrar que debe existir y debe haber un valor y emitir una opinión acerca de los PT, que eso lo encontramos allí en el artículo número 9 de la Ley 2195 de 2022. También encontramos que debe firmar las declaraciones tributarias según el artículo 581 del ET. Ahora bien, para dar cumplimiento a estas funciones, los artículos 208 y 209 del Código de Comercio contienen los dos tipos de informes que debe emitir el revisor fiscal: dictamen e informen a la Asamblea de Accionistas o juntas de socios. Además, de acuerdo con algunas situaciones, podría requerirse e emitir informaciones especiales. Ahora bien, encontramos una conclusión que dice acerca de estos dos temas, y se los voy a leer. Los dos temas, las estructuras del informe del revisor fiscal y las cuestiones claves en el dictamen, están intrínsecamente ligados y forman el núcleo de la función del revisor, mientras que la estructura proporciona el marco formal y la guía para presentar los hallazgos
de la manera organizada y comprensible. Las cuestiones claves presentan el contenido esencial y el valor agregado del trabajo de revisor fiscal. ¿Quieres saber más? A continuación compartimos las respuestas del doctor Roberto Valencia, contador público, especialista en estándares internacionales, a la siguiente inquietud. ¿Cuáles son los informes obligatorios que debe presentar el revisor fiscal? Aquí podemos encontrar el código QR en el cual usted también puede encontrar esta respuesta, y aquí le vamos a hacer presencia del video. ¿Cuáles son los informes obligatorios que debe presentar el revisor fiscal de una empresa para el año 2020 y 2021? ¿Puede la Asamblea ordenar la modificación de dichos informes? Voy a empezar otra vez por la última pregunta. No. El revisor fiscal en ningún caso puede perder su independencia. El revisor fiscal es un ente independiente, aunque le rinde, digamos, informes a la Asamblea. Recordemos que los informes no solo son para uso de la Asamblea. Los informes son para uso de terceros que tomen decisiones con base en los estados financieros. ¿Bien? Entonces, regularmente cuando son asambleas cerradas, de muy pocos, que son los socios son muy pocos, pues, y a veces están inclusive dentro de la administración y la dirección de la compañía, puede que yo me vea con presiones para cambiar el informe. Eso atenta, eso es una amenaza contra mi independencia, y el código de ética me lo dice literalmente. Entonces, si yo me encuentro frente a una situación de estas donde me están presionando para cambiar, para modificar dichos informes, me tengo que hacer dos preguntas. Primero, si la modificación es de fondo o de forma, porque es que a veces puede ser que yo haya utilizado unas frases indebidas que pueda generar confusiones frente a terceros, eso sí es claro. Entonces, ese tipo de situaciones pueden ser revisadas, no digo que no, pero si ya son de fondo, donde entonces tengo una opinión modificada, y la modificación quiere que la coloquen no como modificación, sino como párrafo de énfasis o párrafo de otros asuntos, o que quede pues en el último rincón del informe, pues no. O sea, ahí ya definitivamente no se puede hacer ningún tipo de modificación que vaya hacia ese aspecto, porque no cumpliría con mi labor. Mi labor es incrementar la confianza de terceros en las cifras que certifican la gerencia, el contador público y que aprueba la asamblea. Y en cuanto a la obligatoriedad, pues si nosotros nos vamos literalmente, nosotros estamos obligados a emitir un informe, un dictamen que contiene aspectos importantes como la opinión de los estados financieros, las adecuadas medidas del control interno y el cumplimiento de aspectos legales y reglamentarios, ¿cierto? Que generalmente van dentro del mismo informe, o sea, no se separan, sino que va dentro de uno. Uno coloca los títulos ahí. No obstante, también tenemos a la NIA 265, donde me habla de las responsabilidades de comunicar las deficiencias de control interno. Entonces, si uno la ve por ese lado, tendría que ser el informe y los informes relacionados con esa comunicación adecuada. Es decir, o le comunico a la dirección, o le comunico a la administración, o a quien sea que haya que comunicar. Y claramente, pues a terceros, si hay incumplimientos que tengan que ser denunciados. Pero regularmente cuando uno entrega el contrato, la carta de contrato, el acuerdo, el compromiso, ahí están estipulados los entregables, que como mínimo son ese dictamen, ¿ya?, que contiene estos tres aspectos, y los memorandos de recomendaciones a la gerencia, que tenga que ver con cumplimiento legal, evaluación de ese control interno, las cifras a corte preliminar y las cifras a corte final. Bien. Si considero que hay temas de control interno que tienen que ver con deficiencias significativas, o sea, que afecta la toma de decisiones y que por ende va a afectar los estados financieros, entonces ya no lo comunico a la dirección, sino que me voy a la administración o a la asamblea, quien haga sus veces para comunicarlos adecuadamente, y ahí tendría otro informe. Pero básicamente es el dictamen y los memorandos de recomendaciones que uno espera. Estos 4 son los que se espera en el transcurso del año. A que se emitan informes uno mensual, porque así lo piden el comité de auditoría. Bueno, ahí ya está dentro de la negociación que se haya hecho con la compañía, dentro de la carta de compromiso. Bueno, entonces ya decíamos que no puede ordenar la modificación.